Buenos días, estamos en una clase en especial sobre el tema de Hanukkah. Vamos a leer fragmentos escogidos de los cabalistas. Se pueden hacer preguntas durante la clase en el sitio web. Clase sobre el tema de la festividad de Hanukkah. Rav, a lo mejor va a parecer exagerado que nosotros tanto nos proponemos hablar sobre las cuestiones de Hanukkah, pero esta fiesta, a pesar de que es una fiesta pequeña, como infantil, así, lindita, no tiene ninguna cosa seria, pero realmente contiene muchísimo, porque habla sobre lo que es la entrada de la persona en lo que es el trabajo espiritual, lo que es nuestro primer paso, cómo es que pasamos el maxom, la barrera, cómo es que entramos en el trabajo espiritual, cómo rompemos la barrera, es decir, cómo pasamos la barrera, es decir, cómo vamos en contra de la cáscara, contra lo que es nuestro deseo de recibir, y cómo vencemos esta cáscara y que nos paramos frente a ella y que no tenemos miedo, a pesar que revelamos hasta dónde es que no tenemos la fuerza para nada para confrontarnos con ella, que cómo puede ser que tengamos la fuerza, que nosotros casi por completo somos de esa misma de esa misma cáscara, que nada más tenemos una pequeña chispa en contra de lo que es nuestro deseo de recibir. Y cuando de todas formas nos confrontamos con ello y no abandonamos, entonces nos viene un milagro, la luz superior, la luz que reforma, que al fin y al cabo, una vez tras otra, una y otra vez, nos viene y actúa y entrega a los grandes y los fuertes en manos de los débiles, que nuestro deseo es muy débil y como si fuera que casi no se encontrara, que nuestro deseo de otorgar, el deseo de otorgar que tenemos es muy débil y casi ni se lo encuentra. Y entonces es que recibimos un milagro, una gran ayuda desde el cielo, que de repente se establece en nosotros la fuerza del otorgamiento, la intención de otorgar, lo que se llama la fe, y entonces es que vencemos. ¿Cuándo es que vencemos? Justamente cuando la persona siente que por una parte debe confrontarse con esta guerra y que ya no tiene fuerzas y que ya está desesperado y que todas las fuerzas que tenía lo han abandonado. Como vemos esto en la historia, que todos los judíos abandonaron el camino de Dios y que por sí mismos se habían helenizados y que permanecieron nada más los macabeos, una porción muy pequeña del pueblo que ellos comenzaron con la guerra. Y que entonces realmente ello es lo que pasa, que justamente cuando los griegos, por una parte, se quieren imponer y por otra parte están los macabeos, que la persona siente que tiene que sentir a pesar de que tiene sus últimas fuerzas y que ya no tiene ninguna esperanza de lograrlo, pero no lo puede abandonar, porque si se abandona su vida, sería nada más una vida de animal. Y entonces es que llega el milagro, como el milagro de la salida de Egipto, el milagro del éxito de la guerra contra los griegos, son exactamente las mismas cosas, nada más que un nivel diferente en lo que respecta a la misma guerra. Y por lo tanto, es que necesitamos prestar atención sobre la cuestión de Hanukkah, porque acá está muy claro en muchísimos escritos, hay muchos que han escrito sobre Hanukkah. Por una parte eso, y por otra parte, ¿qué es lo que es Hanukkah? Que es algo que todavía no es espiritualidad, que está antes de la espiritualidad, algo que pasa.
que pasa en nosotros. En nuestros padres eso ha pasado en un último descenso de lo que es la espiritualidad a la materialidad. Y para nosotros eso está en el primer ascenso de la materialidad a la espiritualidad. Y por lo tanto nosotros tenemos muchísimo que aprender, tenemos también muchísimos buenos ejemplos, tanto en lo que es la historia, en la exterioridad, como asimismo en la espiritualidad está escrito sobre ello muchísimo. Que toda esta lucha en el límite entre el mundo material y el mundo espiritual, entre lo que es la cáscara y la Kedushá, y la lucha entre ellas, que hay muchísimo que aprender de ello. Y por lo tanto, más y más vamos a continuar con el